Señora consellera, ¿considera usted que la lucha contra la provitud y la exclusión social debe ser uno de los aspectos principales que formen parte del debate y de la agenda política asturiana? Buenos días, señoría. Seré contundente. Por supuesto que sí. De hecho, lleva estando en la agenda de acción del Gobierno de Asturias desde hace tiempo. Entre otros temas, entre otros temas diversos, además, es a lo que llevamos dedicándonos durante los últimos años. A ello me comprometí con esta Cámara y, por extensión, con el conjunto de la sociedad asturiana en mi primera comparecencia como miembro del Consejo de Gobierno. Y ya me ha escuchado en esta interpelación anterior hablar de algunas de las medidas que llevamos adoptando para consolidar precisamente ese sistema de protección social y consolidar también el poder de respuesta en cada momento cuando sea y atender sobre todo a demandas de las personas que se vean ante la necesidad de recurrir a la solidaridad del conjunto de Asturias. Por lo tanto, por supuesto, es una prioridad para el Gobierno de Asturias. En el pasado debate de orientación tuvimos ocasión de exponer los datos sobre provitud y desigualdad que certifiquen que Asturias atraviesa una situación como mínimo deprimente. Digo certifiquen porque en el informe AROPE ni en la encuesta sobre calidad de vida nos dijeron nada que no supiéramos. Asturias está entre las comunidades con mayor tasa de provitud, desempleo, riesgo de exclusión o desigualdad. El informe AROPE y la encuesta del INE revelen un deterioro fondo de la calidad de vida en Asturias que se esparce como una mancha de aceite y afecta cada día a más personas. Estamos hablando de que el 27,7% de la población asturiana está en riesgo de empobrecimiento y o exclusión social. 282.000 personas, una de cada 4. Y un dato terrible, señora consellera, en el que no voy a insistir porque creo que no fai falta extenderse para comprender la magnitud del drama al que se refiere. Tampoco me parece que sean necesarias muchas explicaciones para comprender el impacto que tiene sobre la calidad de vida que una de cada 3 pensiones, en Asturias tea per debaixo del umbral de la provitud, porcentaje que aumenta en el caso de las pensiones de viudedad. Tenemos la mayor tasa de paro juvenil del Estado, la menor tasa de ocupación, la mayor proporción de xente parado, la emancipación juvenil más tardía, la mayor tasa de temporalidad, la mayor brecha salarial, la mayor desigualdad entre ricos y pobres. Son datos que falen por sí solos y que por sí solos deberían bastar para que el Gobierno, y no solo los grupos parlamentarios y la sociedad civil, diera la voz de alarma. La gravedad de los datos no tiende a movernos a la resignación, sino al contrario, servirnos doblero para dar impulso a los cambios que nuestro país necesita. Y llega al Gobierno de Asturias a quien corresponde asumir la iniciativa, no solo para reforzar los nuestros servicios sociales, desbordados por la demanda en muchos ayuntamientos, sino para acometer una transformación ambiciosa de nuestro modelo económico y social. Y es necesario que el Gobierno asturiano se ponga en el epicentro de un acuerdo amplio espectro que incluya a los grupos parlamentarios, a los sindicatos, a las asociaciones empresariales, a la pequeña empresa y personas autónomas, a las asociaciones del tercer sector, con un solo objetivo: enfrentar el empobrecimiento y la exclusión social que sufre en nuestro país. Y es imprescindible que desde la Consellería de Derechos Sociales y Bienestar se generen las condiciones adecuadas para que ese diálogo social y político llegue a buen puerto en el menor tiempo posible. Para mucha gente, por desgracia, señora consellera, ya llegamos tarde, pero tan a nuestra mano tornar el deterioro del bienestar en Asturias. Tan a nuestra mano y a nuestra responsabilidad, porque todos los diputados y diputadas de esta Cámara tenemos que sentirnos interpelados por los datos sobre provitud y desigualdad. Quien piense que este es un problema que compete únicamente al Gobierno, equivócase. Los que se crucen de brazos para conseguir rédito político del sufrimiento de la sociedad asturiana demostrarán la su falta de altura ética y democrática. No nos votaron nada más que para señalar los problemas de Asturias, sino para solucionarlos. Por eso mismo, señora consellera, reitero hoy la nuestra propuesta: lidere usted un gran acuerdo para luchar contra la provitud, la desigualdad y la exclusión social. Un acuerdo amplio que nos permita adecuar nuestro sistema de protección social al desafío que se presenta. Dea ese paso pa'lantre porque la situación precisalo y tenga la seguridad plena de que en esta sierra va a contar usted con el apoyo del Grupo Parlamentario de Podemos Asturias. Vamos a ponernos al sollao y a la so disposición. No hay nada más importante para nos que luchar por una Asturias para vivir y trabajar, por una vida que merezca la pena ser vivida, por el bienestar de todas las personas que luchen cada día por tener una vida digna en nuestro país. Muchas gracias.
Señoría, durante los peores meses de la pandemia y a causa de las medidas extraordinarias que debieron adoptarse para detener los contagios como el confinamiento, ya apunté públicamente que me obsesionaba cómo dar respuesta a los nuevos perfiles de personas que acudirían a los servicios sociales a solicitar ayuda, porque era evidente que nuestro sistema social iba a verse fuertemente tensionado y que esa red de seguridad iba a hacer más falta que nunca. Lo dije entonces y, en base a esa previsión, trabajamos con empeño para sacar adelante la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Y por eso no retiramos tampoco en ningún momento la prestación del salario social básico a quienes solicitaron el ingreso mínimo vital, hasta que fuera resuelta su solicitud, porque sabíamos que iba a haber mucha gente pasándolo mal. Éramos plenamente conscientes de que habría muchas personas, muchas familias que jamás habrían creído que iban a necesitar recurrir al sistema de solidaridad social, porque la pandemia lo cambió todo en Asturias, lo cambió todo en el mundo. Y los datos, les lo decía la semana pasada, lo dije antes y lo vuelvo a decir, al repetir, nos preocupan y nos refuerzan. Y ahora lo que nos ocupa es, por otra parte, saber dónde ha crecido esa pobreza, entre qué personas, a quién afecta. Por ello, estamos trabajando en el análisis de la situación y condicionantes de vulnerabilidad de la población asturiana y la efectividad de los programas públicos contra la pobreza y la exclusión, así como las propuestas de mejora que de ese análisis se deriven. Para ello, se partirá de los datos disponibles en los sistemas de información de la propia Consejería, porque coincido con usted en que no podemos solo lamentarnos, quedarnos ahí ante los malos datos, reconocerlos, eso sería muy fácil. No está en nuestro ámbito, y usted ya lo sabe, porque tenemos también que reaccionar ante ellos. Esa es nuestra motivación. Y una manera fundamental de hacerlo es conocer mejor dónde debemos llegar y a quiénes debemos atender para ser más eficaces y también más eficientes. Y quiero recalcar lo de la eficiencia, porque es irrenunciable garantizar la sostenibilidad de este sistema de protección social. Si no es sostenible, simplemente no será. Y no podemos frustrar la esperanza de la gente con propuestas maravillosas, pero irrealizables. Debemos ajustar nuestras políticas a una realidad que en este último año y medio se ha vuelto más compleja. Y es también a causa de esa complejidad que la respuesta debe ser amplia. Coincido plenamente con usted. En ella debemos participar no solo el Gobierno de Asturias, sino también las entidades locales, también el tercer sector y también el Gobierno de España. Y en nuestros planes está hacerlo de la mano de la Universidad de Oviedo. Sabe que trabajamos también con los agentes sociales en el ámbito de la concertación y, efectivamente, tenemos que hacer un amplio frente común. Necesitamos muchos ojos y muchas manos para poder, primero, identificar a quienes están en una situación de riesgo de pobreza y, después, ayudarlos a superarla. Señoría, usted y yo podemos estar en ocasiones en desacuerdo en estrategias concretas, pero estoy convencida de que compartimos un idéntico objetivo, en este caso el de combatir la desigualdad social, garantizar que cualquier persona viva dignamente y que no se sienta abandonada a su suerte. Ese es el ánimo del Gobierno de Asturias y conseguir que esto sea así es lo que a lo que dirigiremos todos nuestros esfuerzos y así seguirá siendo, contando con ese frente común, amplio, que pretendemos poner en marcha y, como le decía, trabajar de la mano de la Universidad de Oviedo. Gracias.